estará compuesto por... Mañana será el esperado primer debate entre los dos partidos políticos que postulan para llegar a la presidencia de la República. Este debate encontrará a los equipos técnicos de ambos partidos. Empezará a las 7 de la noche, estará compuesto por 6 bloques y el escenario será el Gran Teatro Nacional en San Borja. El moderador es el analista político, abogado Juan de la Puente, a quien hemos tenido aquí varias veces como invitado y analista, y los temas que se abordarán serán la reforma del Estado, la recuperación económica y la reducción de la pobreza, la salud y el manejo de la pandemia, infraestructura, desarrollo regional y descentralización, seguridad ciudadana y orden interno, protección del medio ambiente y desarrollo sostenible, reforma del Estado. Bueno, aquí está el orden ya, y están establecidas también ya las duplas que van a debatir, es decir, qué técnico de qué fuerza enfrentará o, digamos, presentará sus propuestas frente a su directo contendor. Y eso va a ser lo interesante de este debate. Pero vamos a prepararnos el día de hoy para lo que vamos a ver este domingo, hablando con Gonzalo Banda, analista político, Alexandra Ames, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico, y también Sandro Venturo, sociólogo. Gracias a los tres por estar en este programa especial, previo a un esperadísimo debate. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Hola Sandro, Alexandra, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gonzalo. Bueno, la primera pregunta que quería proponerles a los tres es un análisis de cómo llegan en este momento los equipos técnicos y cómo sienten ustedes que este debate va a ser percibido por la población, porque las campañas en Perú suelen estar concentradas en los candidatos y a veces los equipos quedan un tanto relegados. ¿Es importante el debate de este domingo, Alexandra? Uy, tu audio, creo que tenemos el micro. Ahora sí, ya estás con nosotros. Gracias. Sí, justamente porque los electores estamos acostumbrados a votar por rostros, a votar por caudillos, ¿no? Es que justamente se hace relevante este debate, ¿no? Generar estos espacios desde lo técnico, desde los equipos que están detrás del rostro político son muy importantes para que la ciudadanía pueda conocer qué cosa está detrás de estas intenciones buenas o malas que pueden tener los candidatos. Entendería que son buenas, digamos, pero qué hay detrás de eso respecto al cómo vamos a implementar las cosas dentro del Estado una vez que sean gobierno, ¿no? Esto es crucial, además, porque, como bien has hecho en la introducción, vemos pues que los equipos técnicos se han formado recién prácticamente en la segunda vuelta, ¿no? No ha habido necesariamente mucha preparación, por lo cual son personas que se han sumado y no necesariamente han participado en los planes de gobierno oficiales que se han presentado ante las instancias correspondientes en noviembre del año pasado. De acuerdo. Gonzalo, ¿cuál es tu opinión? ¿Suman o restan los equipos técnicos? Definitivamente, en donde una de las campañas ha dicho que represente el cambio hacia adelante y la otra que represente el cambio a secas, saber qué van a cambiar y cómo van a cambiarlo es muy importante, ¿no? Porque en el caso del señor Castillo ha dicho que va a cambiar muchas cosas, pero no nos ha dicho cómo, ¿no? ¿Cuál va a ser la viabilidad técnica de eso, ¿no? Y creo que es muy importante el cómo en una propuesta como la de Castillo, porque ahí podemos medir si los miedos que se tienen del candidato son tan grandes como los que despierta la opinión pública. Y creo que en el caso de Keiko Fujimori, cuando ella habla del cambio hacia adelante, sería muy bueno también que ella pueda con sus técnicos decir qué cosas va a cambiar, ¿no? Porque hasta el momento, si bien en el discurso ella ha enunciado el cambio hacia adelante, no hemos podido, más allá de algunas medidas de reparto de bonos, conocer qué cosas exactamente van a cambiar, ¿no? Entonces yo creo que sí son muy importantes. De acuerdo, Sandro. ¿Están estos equipos, digamos, que se han formado a último minuto, tú sientes representando de cara, simplemente por la forma y por los nombres que tenemos, se corresponden con los candidatos? ¿Hay sorpresas? ¿Pueden endosar esas imágenes propias que traen? ¿Son lo suficientemente fuertes para respaldar las candidaturas? Bueno, en realidad lo que yo veo es que son equipos que se están armando hacia el final de la segunda vuelta, ¿no? En el caso de Keiko,
está haciendo un esfuerzo por salirse del fujimorismo, por convocar a otros sectores, pero la opinión pública no siente eso. Tengo la impresión que el peso histórico del fujimorismo hace que, por más que jalen a Carranza, por ejemplo, se sigue sintiendo que es el fujimorismo puro y duro. A diferencia de Castillo, que no él, la opinión pública le viene pidiendo hace tiempo que diga quiénes son sus técnicos, cuáles son sus propuestas, y vemos que está recolectando gente a última hora. Es probable que él no sepa qué van a hablar sus técnicos, pero coincido con los compañeros en que el debate de los próximos 2 domingos, los debates, van a ser importantes, no porque los debates en sí mismos sean importantes, sino que están tan estancadas ambas candidaturas hace 2 semanas que todo lo que se ponga sobre la mesa en estos días va a ayudar a definir estas elecciones. De acuerdo. Una pregunta para los tres, y a propósito de una entrevista que le hacen a Alexandra en El Comercio y que aparece el día de hoy, cuando mencionas, Alexandra, que la necesidad de un cambio pasa por una reforma constitucional, que la Constitución no recoge, así como está tal cual, esa necesidad de cambio que está pidiendo la sociedad peruana, desde los 2 lados incluso, un cambio. Para los tres, ¿cómo creen que este tema impactará? Las encargadas de debatir reforma del Estado serán Dina Boluarte, que enfrentará a Patricia Juárez. 2 mujeres, 2 rostros importantes, las 2 candidatas a vicepresidente. ¿Cómo analizan el impacto que tendrá la reforma del Estado? Los dejo en ese orden. Primero Alexandra, seguimos con Gonzalo, terminamos con Sandro. Mira, particularmente a mí como gestora pública, como especialista en gestión pública y políticas públicas, el tema de reforma del Estado es crucial, y todos estos meses, incluso antes de la primera vuelta, lo venía pidiendo a gritos, digamos, de parte de quienes organizan los debates, porque está clarísimo que la gente quiere un cambio moderado, radical. La mayoría, el 51% de la población pide un cambio moderado, ¿no? Hay un 31, si no me equivoco, que pide este cambio radical. Pero hay que entender, digamos, qué está detrás de esta respuesta y a qué se refieren cuando la gente pide un cambio. Eso, ¿no? Exactamente, ¿qué es un cambio? Es un cambio, y si la gente siente que ese cambio pasa por un nuevo texto constitucional o pasa por una realidad diferente, ¿no? Si la gente es consciente de verdad que cambiando la Constitución puede cambiar su vida. Por eso es que precisamente es importante que se genere este espacio para entender que el principal problema, desde mi juicio, como digo, como gestora pública, está dentro del Estado, ¿no? Entonces, más allá de que cambiemos la Carta Magna, digamos, que puede ser simbólica o no, digamos, a 200 años de la República, etcétera, lo cierto es que desde mi perspectiva no vamos a cambiar mucho porque el sistema está fallando desde adentro, y lo que hay que reformar justamente son los sistemas administrativos que están convirtiéndose en un obstáculo para que se pueda generar realmente políticas públicas para todos por igual, ¿no? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? A la interna. Mira, evidentemente, mira, tenemos que diferenciar 2 cosas, ¿no? Por un lado, las políticas sociales universales. Está claro que necesitamos un sistema de protección social que evite que en una próxima pandemia, porque vamos a tener una próxima pandemia en unos años, o una gran crisis, ya sea por un desastre natural o cualquier otra eventualidad o choque adverso, no es posible que nos vuelva a suceder lo mismo que estamos viviendo ahora. Tenemos que solucionar esta situación, ¿no? Evidentemente, y para eso tenemos que construir un sistema de protección social, como su nombre lo dice, que acoja, que proteja a las familias para que la salida de la pobreza, cuando todos vamos a empezar a reactivar ahora, sea realmente exitosa, y evitemos que caigamos nuevamente en una situación de pobreza ante esta nueva eventualidad que vamos a vivir. De acuerdo. Yo insisto mucho en que, doy el pase. No, tranquila, termina la idea. Sí, yo lo que quiero que quede muy claro también en los decisores de las políticas públicas es que las crisis van a seguir viniendo, y si no aprendemos de la terrible lección que nos está dando esta pandemia, vamos a volver a tener los mismos problemas que hemos tenido. Mira, yo he tenido la oportunidad en el 2007 de estar en el terremoto, en el propio epicentro. Lo mismo en el 2017 con el fenómeno del Niño. Y el sistema o la historia nos está dando mensajes
y los decisores no estamos tomando la decisión realmente adecuada para construir este sistema que acoja, digamos, a las familias que están en una situación de vulnerabilidad. De acuerdo. Gonzalo, ¿cómo ves tú desde tu punto de vista como analista político esta conexión entre texto, sistema y población? ¿No? El tema simbólico del cambio constitucional. Vemos lo que ha ocurrido en Chile, por ejemplo. De pronto, el simple hecho de proponer algunas reformas en la Constitución, ¿tú crees que puede aliviar o servir de paliativo para la ciudadanía que está ansiosa de cambio, a modo simbólico quizá? Si esto se hiciera a través de un cauce en el Congreso, si la propuesta de los partidos viniera por allí. Cuando uno ve las encuestas, lo que la gente quiere cambiar de la Constitución generalmente son normas que están relacionadas con la lucha contra la corrupción, ¿no? Uno dice que esas normas pues no necesariamente tienen que cambiarse en la Constitución, pero la gente asocia el cambio de estructuras políticas al combate contra la corrupción. O sea, hay una exigencia y una demanda ciudadana que parece estar allí. Y no tanto con el modelo económico, ¿sí? La gran mayoría de la población lo que quiere es que se acaben los privilegios de una clase política que ellos consideran se ha aprovechado del poder y que se ha servido del poder. Eso en primer lugar. Entonces, en lo simbólico es muy importante que en los primeros meses se establezcan algunos cambios para que ese gobierno transparente se muestre dentro de las personas. Y creo que a veces necesariamente eso no pasa por una reforma constitucional en el primer momento o un cambio de constitución en un primer momento. Podríamos discutirlo, porque el tema nunca hay que tenerle miedo a introducirlo y discutirlo democráticamente, pero tenemos los actores políticos, ¿no?, que son necesarios para modificar esa constitución, tenemos a los líderes que van a poder modificarla. Eso es la gran pregunta de fondo. Y luego aquí agregaría una cosa más. Muchos hablan de que efectivamente hay que introducir reformas para generar gobernabilidad en el Perú. Y lo que no se ha hablado mucho es que esa gobernabilidad no se está generando con los gobiernos regionales. Hemos escuchado muchas críticas a los gobiernos regionales en lo que va de la campaña, y creo que una de las críticas es que no saben ejecutar bien su presupuesto, pero no estamos diciendo dentro de dentro de lo que va a haber en el debate cómo vamos a mejorar las capacidades al interior de los gobiernos regionales y el nivel de relación que tienen con el gobierno nacional, cómo vamos a mejorar el proceso de descentralización. Esos son cambios urgentes, porque si estamos viendo estas dramáticas diferencias entre el voto de regiones y el voto de Lima, algo nos está diciendo las regiones del Perú con respecto a Lima. Tal vez hay que mejorar no solo los niveles de transferencia de poder y de capacidades y de recursos, sino también la competencia. Se ha dicho que iban a tener brazos de ejecutivos en cada una de las regiones, en cada uno de los gobiernos locales. ¿Cómo hacemos eso real? Creo que esa es la gran reforma del Estado que necesitamos en este momento. De acuerdo, Sandro, ¿cuál es tu percepción sobre quién podría acertar mejor en este primer eje temático, la reforma del Estado? Y atendiendo a un detalle que destaca Gonzalo, que me parece importante, esta es una elección en la que nuevamente se ve una división clarísima entre Lima y el resto del país. Es increíble cómo las cifras aparecen en los totales de los candidatos y se invierten completamente cuando uno empieza a hacer el desglose, ¿no? Terminamos siempre, cada 5 años, hablando de muchos países en uno. No terminamos de ser uno solo. ¿Qué debería ocurrir desde esa reforma para de pronto empezar a todos sentirnos parte de un corporativo? ¿Por dónde podría calar un mensaje de unidad? Y no más bien, quizá me equivoque, pero he sentido que los candidatos, cada uno ha ido como polarizando todavía más, ¿no? No han podido integrar la cosa, sino cada uno ha llamado a una rebelión contra el otro, ¿no? No al comunismo, no a la corrupción. Y sí, ¿quién dijo sí a qué, no? ¿Cómo lo ves tú, que eres además comunicador y entiendes de esa materia? Mira, Marta, yo creo ahí que hay unas consideraciones que son previas a la segunda vuelta. Ya.
un 60% de los peruanos, de las peruanas, no leen noticias o no leen noticias vinculadas a la política nacional. No es casual que buena parte de esas personas conformen el grupo de los indecisos. Son gente que se decide a última hora, en la última semana, en los últimos 3 días, en el último día e inclusive en la cola de votación. Y que pregunta a otros, ¿por quién vas a votar? ¿Por quién voto? Ese grupo de indecisos hoy día sigue siendo relevante. Es probable que no se mueva estas semanas y que nos dé la sorpresa como la primera vuelta 24 horas antes del domingo 6 de junio. ¿Crees eso? ¿Todavía puede haber sorpresas? Porque la tendencia parece mantenerse en la segunda vuelta. O sea, en realidad lo que estamos viendo en las encuestas es que hace 2 semanas ambos están estancados. O sea, Castillo comenzó con 40 más o menos puntos de intención de voto y ahí se ha mantenido esta semana. Keiko ha crecido con su campaña anticomunista, ha crecido, pero creo que esa carta ya se la agotó. Ya. Queda entonces un grupo de indecisos o de gente que podría cambiar su voto, ¿no? En estas semanas es probable que eso suceda los últimos días. ¿Qué está en juego en ese grupo? Una buena parte de los que votan por Castillo en realidad votan contra el fujimorismo y viceversa. Una buena parte que vota por el fujimorismo vota contra Castillo, contra el comunismo. Sí. ¿No? Entonces, no son votos afirmativos, son votos, si quieres, descontentos, fastidiados. Entonces, vivimos una especie de polarización ficticia, Ya. ¿no? En la que cada quien se siente obligado a votar contra el otro. Entonces, creo que todos los gestos, todas las señales que se juegan en estos días son determinantes no para grandes cambios, pero sí para esos pequeños cambios de una final que probablemente sea muy ajustada. En ese contexto, Sí. el debate constitucional, el debate sobre una nueva constitución, la verdad es que, como dijo Gonzalo, los estudios muestran que la gente, cuando piensa en cambio constitucional, en realidad piensa en reformas que vayan contra la corrupción o contra la delincuencia. No son temas de cambio constitucional, termina siendo como un gran símbolo donde el Perú, que no es Lima, dice: queremos que nos atiendan, queremos que el Estado esté al servicio de nosotros, de la gente. Mientras que Lima dice: queremos cuidar lo que se ha avanzado en crecimiento económico en los últimos años, ¿no? Creo que ambos candidatos entonces están invitados a plantear cuáles son las grandes reformas en el país, tanto políticas como económicas, que hagan posible que todos podamos salir adelante. Lima y otras regiones, todos los sectores sociales, los integrados y los informales. Creo que aquel candidato, aquella candidata que tenga un mensaje de cambio convincente puede ganar algunos puntos más, incluyendo a Keiko Fujimori, con eso termino, que tiene realmente el premio a la antipatía, al antivoto. Todo lo que está haciendo no le está funcionando en estos días porque el fujimorismo solito en los últimos 5 años se ha ganado enemigos hasta entre sus propios electores. Correcto, así de duro. En ese sentido, y aterrizando lo que va a ocurrir el domingo, Patricia Juárez y Dina Boluarte. Patricia Juárez, Fuerza Popular; Dina Boluarte, Perú Libre. ¿Cómo ven que podría definirse ese primer bloque? ¿Para cuál de los candidatos? Bueno, ambas personas son políticas, son figuras políticas más que figuras técnicas. Por lo cual me atrevería a decir que el discurso se va a quedar muy a nivel político, pero también lo bueno de ambas es que sí conocen el Estado, ¿no? Y podrían dar algunos ejemplos específicos de cómo y qué cosa reformar o cambiar a la interna, ¿no? Entonces, lo importante es que no se queden en ese nivel, en ese discurso político, sino que sean capaces de aterrizarlo de manera específica a estos cambios que la ciudadanía necesita escuchar.
porque ya ha quedado claro para la gente de que no basta nada más con una idea política que pueda decir alguien, ¿no? Algo que yo siempre repito es que las decisiones son políticas, pero las soluciones deben ser técnicas, ¿no? Y los ciudadanos cada vez más somos conscientes de la importancia del cómo se empiezan a hacer las cosas. Entonces, yo creo que es muy importante, sinceramente, este debate para entender mejor quién está detrás de cada uno de estos rostros a los que solemos pues mirar nada más en las elecciones. Alexandra, ¿son estas cartas, te atreverías a decir que una puede ganar ese bloque, una de las dos? No me atrevería a dar un pronóstico respecto a la calidad de la propuesta técnica. Pero a priori, digamos, como figura. Pero a nivel político, me parece que las dos pues tienen cierta muñeca y reflejos políticos que la verdad pues también son importantes en los debates, ¿no? Ya, ¿y qué opinan los caballeros? Sandro, ¿tú cómo ves esto? ¿Como un empate? ¿Crees que Patricia Juárez puede capitalizar más? De repente, o Dina Boluarte, que ha atendido más a la prensa a última hora, ha atendido más medios de comunicación, ha estado dando más entrevistas. ¿Cómo las ves? Yo creo, Mávila, que en los debates se juegan dos niveles. Uno es la performance, el desempeño de cada expositor. Claro. Si muestra solvencia, seguridad, si convence a la gente de que sabe de lo que está hablando. Eso. Y lo segundo, si aquello que dice, sea técnico o político, o un mix de ambas cosas, le hace sentido a la gente. Si la gente se siente escuchada, se siente que ese expositor o esa expositora está realmente respondiendo su inquietud. No, ni siquiera identifica, está respondiendo su inquietud, ¿no? Vale. Es probable que después de esta conversación alguna de mis tías me diga: te vi en la tele, te vi muy bien, no me acuerdo qué hablaste, pero te vi más o menos solvente. Eso sería un gran éxito de esta conversación. Correcto, esperemos saludos a tus tías de paso. Pero las dos en esa performance, o sea, para tratar de medir los equipos, ¿no es cierto? Jugador por jugador de estos dos teams. Patricia Juárez versus Dina Boluarte. Gonzalo, dirime tú, ¿quién ganaría el domingo? Lo que pasa es que no hemos conocido mucho a Dina Boluarte en la escena pública, ¿no? A Patricia Juárez sí la conocemos, ¿no? Es una mujer que ha estado presente en la política, en la gestión de Castañeda, pero las dos apariciones o tres apariciones mediáticas de Dina Boluarte no han sido malas, ¿no? Sin embargo, se va a enfrentar a una rival muy dura, con mucha experiencia, muy ducha, como Patricia. Entonces, creo que va a ser un encuentro muy interesante, ¿no? Es muy interesante que el primer debate de los técnicos sea entre dos mujeres, es muy representativo eso. Yo me atrevería a decir que va a estar muy cerradito, no podría dar un pronóstico. Muy bien, señores, les voy a presentar rápidamente los cuadros. Recuerden los rostros y los nombres. Vamos a la pausa y regresamos para que me digan cómo ven esas duplas. A ver, Reforma del Estado, que es el bloque 1, ya lo analizamos. Va Fuerza Popular representado por Patricia Juárez y del otro lado en Perú Libre Dina Boluarte. El bloque 2, que es la recuperación económica y la reducción de la pobreza, tiene por un lado a Juan Pari, se acaba de sumar al equipo de Perú Libre, y al exministro Luis Carranza de Fuerza Popular, con algo más de historia, pero ciertamente asociado al statu quo y al modelo que nos rige. En el tema de pandemia, que también es delicado, Fuerza Popular dejó de lado al doctor Bustamante y se ha jalado a José Recoba, que enfrenta a Hernando Ceballos de Perú Libre. En el bloque de infraestructura, desarrollo regional, descentralización, vivienda, en fin, Perú Libre muestra a Andrés Alencastre versus otro rostro conocido, reciente jale de Fuerza Popular, Carlos Brus. El quinto se pone bien peliagudo. Fuerza Popular va con Fernando Rospigliosi, Perú Libre va con Avelino Guillén, y los temas son seguridad ciudadana y orden interno. Y finalmente, protección del medio ambiente y desarrollo sostenible, tiene a Perú Libre con Celeste Rosas, Fuerza Popular Hernando Guerra García.
Estos son los rostros que van a debatir, estos son los temas, nuestros analistas reflexionan, vamos a la pausa y regresamos con sus observaciones en este programa especial previo al primer debate electoral. Eso bastante grande, ha sido ministro de Economía y lo ha hecho en un momento de bonanza económica, ¿no? Entonces conoce muy bien lo que habría que hacer, digamos, para promover una mayor reactivación, ¿no? Desde el punto de la pobreza, él no es tan amigo de las políticas asistencialistas, sin embargo, le ha dado mucho impulso a ciertos programas sociales como Juntos, por ejemplo, para que tenga una mayor focalización, ¿no? Entonces, me parece importante. Juan Pari es una persona respetable, pero no ha tenido la experiencia que tiene Luis Carranza, ¿no? Entonces, ahí habría una desventaja. Por el lado de salud, no conozco al señor Recoba, pero tengo las mejores referencias. Y en el caso de de seguridad ciudadana, Rospigliosi de la misma manera pues conoce su sector, ¿no? Y es una persona además mucho más política, ¿no? Que Guillén, que es una persona muy respetable también y muy querida además, ¿no? por varios profesionales. Pero habría que ver pues el desempeño, tal como mencionó Sandro también, ¿no? El desempeño más allá del contenido, qué puede pasar con lo técnico, y ahí Juan Pari, pues regreso nuevamente, puede tratar de darle la vuelta o de ganar desde el punto de vista político a Luis Carranza, ¿no? Claro, porque tenemos rostros que, decía yo en la presentación, Carlos Brus, uno entiende que conoces de su materia, Luis Carranza también, pero uno dice, esto es como más, ¿no? Se parece a lo vivido, digamos. No sé si en el tema del cambio, Gonzalo, tu opinión y tu balance, temas y representantes. Sí, yo coincido contigo en eso, ¿no? A mí lo que me queda claro que Perú Libre hace una declaración de principios, ¿no? Porque cuando pone a debatir a Juan Pari en economía o a Avelino Guillén en seguridad ciudadana, claramente está haciendo una declaración de principios que el debate va a versar contra algunas de las cosas que pueden ser las debilidades del fujimorismo. Por ejemplo, ¿no? a ver, explícanos ahí cómo es eso. Claro. Me parece que poner a Avelino Guillén en seguridad ciudadana es una estrategia, ¿no? Porque si bien él no es un especialista en seguridad ciudadana, seguramente va a querer vincular el tema de seguridad ciudadana al tema de corrupción, ¿no? Porque creo que es por donde va a ir, ¿no? La estrategia tal vez de Guillén, ¿no? Mientras que en el caso de seguridad ciudadana de Keiko Fujimori tienes a Rospigliosi, que sí es un técnico que está emparentado con el sector de seguridad ciudadana. Entonces hay declaraciones de principio, ¿no? Es como que están enunciándonos más o menos por dónde va a ir. Igual en el caso de economía, ¿no? Juan Pari no tiene las calidades tecnocráticas de Luis Carranza, pero tal vez el debate no vaya por ahí, ¿no? Y quieran otro tipo de escena. De nuevo, en un debate, a veces, más que la claridad técnica, también importa lo simbólico y la puesta en escena. Y creo que hay declaraciones de principio en la lista que presenta Perú Libre, ¿no? Claro, hay un esfuerzo por eso frente a la otra propuesta de Fuerza Popular que se ha centrado mucho más en el tema técnico. Sandro. Yo tengo la impresión que el equipo de Keiko son gente más o menos conocida. Juárez, Carranza, Recoba, Brus, Rospigliosi, Nando. Recoba, no sé si es nacionalmente conocido, pero en cable es muy conocido. Y entonces es algo así como un equipo de gente que ella ha reclutado, que están fuera del fujimorismo, son conocidos. Podría suceder a favor entonces que la gente los vea con gente con experiencia, en negativo, que es más de lo mismo. A diferencia de Perú Libre, donde ninguno es conocido. Bueno, Guillén, de repente la gente mayor lo conoce, pero todos son nuevos. Y eso está alineado al mensaje de Castillo de que su candidatura va contra el status quo, contra el establishment, ¿no? Y entonces son figuras nuevas que, si hacen bien su desempeño en el debate, tienen, si quieres, bonus, ganan doble puntaje, ¿no? Ahora, no sabemos qué tan buenos son en el debate. En el caso del grupo de Keiko, es gente con experiencia,
Guerra García, Rostigliosi, Bruce, Recoba, Carranza, o sea, Juárez, todos tienen tribuna, digamos, acumulada, ¿no? Sí. Creo entonces que ambos grupos se van a jugar todas sus cartas. De nuevo, no estoy seguro que el debate sea decisivo para ver quién gana, pero va a ser un ingrediente más en esta carrera tan ajustada que tiene a una buena parte del Perú, si no en histeria, en alto estrés. Sí, altísimo estrés, pero claro, creo que apunta más a un público más enterado de política, que ve más noticias, a un público mayor también que reconoce a esos rostros. El hecho de que haya menos rostros conocidos en uno de los partidos, en Perú Libre, puede ser positivo por el lado de que se refresca, pero también podría, ¿tú crees decir, bueno, no se reclutó a los mejores técnicos? ¿Va por ahí la propuesta de uno versus el otro? ¿Qué hay detrás de esta elección, de esta selección? Chiquitito. O sea, yo creo que si Castillo representa la novedad, que no sean conocidos, no es un punto en contra necesariamente. Okay. Si lo hacen mal, ciertamente serán descalificados. Pero si lo hacen bien, creo que va a tener doble puntuación. Claro, pero ¿y la reunión con Burneo o con Belmont, que al final no se concretaron? Sí. Mira, en estas semanas se le ha venido pegando a Castillo por su evidente improvisación, Sí. por su incapacidad de armar no solamente equipos técnicos, sino equipos políticos, de tener una campaña bien orquestada, consistente. Aparentemente nada de esas fallas está afectando considerablemente su candidatura. Debe ser que para quienes votan por él, eso no está en juego otra cosa. En esa medida diría que, aún yéndole mal en el debate técnico, eso no debería afectar entonces su puntaje. Sí puede afectar a esa pequeña porción de los indecisos para quienes el tema técnico es relevante. Es relevante. ¿Algo que quisieran agregar, Alexandra o Gonzalo? Yo creo que hay un riesgo también justamente de haber puesto a personas que tengan un perfil más político que técnico, de cambiar el sentido del debate, ¿no? La lógica es que sea un debate de propuestas de política pública, pero en algunas duplas, pues como he señalado, ¿no? En el caso de Juan Pari versus Luis Carranza, Juan Pari que ha visto temas de corrupción en el Congreso, ¿no? Y va a tratar de atacar, y yo haría un llamado más bien a ambas fuerzas políticas de centrarnos en las ideas, ¿no? Estamos demasiado polarizados y creo que lo que más necesitamos los ciudadanos, o lo que más merecemos los ciudadanos, es escuchar propuestas que ayuden a elevar la calidad del debate, ¿no? Ya, Gonzalo, tú. Sí, yo creo que esperamos que el debate sea un intercambio democrático de ideas. Creo que si Keiko Fujimori ha venido sosteniendo el discurso de que tiene el mejor equipo, pues es el momento de demostrarlo, ¿no? Ya. Porque si en el día del debate no queda claro eso, pues esa palabra esa idea de la cual ella se ha apropiado, pues va a quedar media desfigurada. Y en el caso de Castillo, me parece que lo que tiene que lograr su equipo es lograr atemperar un poco el ambiente de polarización que genera su campaña, ¿no? Porque si el equipo se manifiesta como un equipo solvente, tal vez los miedos puedan disminuir. En ambos casos es muy importante en lo simbólico para sus candidaturas. De acuerdo. Vamos a ir a una nueva pausa, pero cuando regresemos les vamos a contar o vamos a compartir con los televidentes lo último que han dicho los candidatos. Y como ayer anuncié, le daba 24 horas al señor Cerrón para que salga de su escondite y no hemos tenido noticias de él. Hoy les digo que el día de mañana iré yo misma a Huancayo a buscarlo. Llegaré con una bandera
para llevar un mensaje de paz, de esperanza. Me dirigiré también a todos los amigos que viven en la región de Junín, que han sido víctimas del gobierno de Cerrón, que se ha caracterizado por su indiferencia y su incapacidad, pero sobre todo lanzaré un mensaje de unidad y de reconciliación para todos los candidatos, porque vamos a hacer una región. Muy bien, vamos a escuchar lo que dijo hoy Pedro Castillo. Yo quisiera llamar a los amigos de la prensa que hagamos un esfuerzo por hacer una vida más democrática. Queridos hermanos, no caigamos en provocaciones. Todos somos peruanos, todos somos hermanos. El profesor Castillo te va a quitar los bonos y de una u otra forma le están mentindo. ¿Cómo una persona del pueblo le puede robar al pueblo, le puede quitar sus beneficios? Por el contrario, hay que fortalecerla. Quisiera saludar al gesto y a la voluntad del doctor Manolo Fernández, que acaba de comprometerse para ser parte del equipo. Bienvenido, doctor Manolo. Subiendo el mandato, sacaremos un decreto supremo para que las personas que han venido de otro país a faltar respeto a esta patria, vamos a darle 72 horas para que regresen a su país. Hay que darle un presupuesto real al sector educación, presupuesto no menor del 10%, para que nuestros hijos, al terminar la secundaria, tengan el ingreso libre a las universidades del país. Vamos a abrir el espacio para que vengan otros países a dar los préstamos con intereses más bajos y deje sin efecto estos bancos que asaltan al país. Ok, por un lado hay un pechaje a Vladimir Cerrón y a las víctimas de su mala gestión, y por el otro Pedro Castillo, programas culturales ha dicho, y traer más bancos para bajar el interés. Igual, en los tonos que ustedes han escuchado, ¿qué dicen nuestros analistas para ir concluyendo con nuestra mesa? El análisis de Alexandra. Bueno, aquí quien va a hacer, me parece, el mejor análisis es Sandro, que es especialista en comunicación y particularmente comunicación política, pero a mí me hace un poco de gracia el mensaje de Keiko Fujimori, me hace recordar a una mamá molesta que le dice al niñito que ha hecho una travesura, que se escondió bajo la cama: no te voy a hacer nada, sal de tu escondite, vengo en son de paz, pero que de ahí le va a agarrar, ¿no?, duro. Entonces hay una contradicción ahí, ¿no? Yo misma voy a venir acá parada de sin polo, pero con una bandera blanca, ¿no? Entonces es un poco extraño. Y por otro lado, Pedro Castillo ha dicho, pues, no caigamos en provocaciones, pero él mismo más bien ha provocado una serie de eventos violentos y ataques a periodistas, lo cual es sumamente deplorable y preocupante, ¿no? Entonces, llama mucho la atención esto. Ha comentado la suma de Manolo Fernández, que no necesariamente tiene mucha aprobación, digamos, y se ha descartado, me dicen. Él ha descartado. Está cuestionado, sí. Exactamente, que está ciertamente cuestionado por los temas de la ivermectina, y que acaba hace unos minutos, además de decir, me bajo del coche, ¿no? Entonces, eso también genera un sinsabor, ¿no?, respecto a las nuevas sumas, y que de pronto al día siguiente, y bueno, cada vez menos, ¿no?, porque esto ha durado menos de un día, se ha desembarcado. ¿Qué está pasando ahí? Habría que analizar mejor con conocimiento interno, ¿no? Y esto nuevamente, no caigamos en provocaciones, pero dice estos bancos que asaltan al país, ¿no? Entonces, claro, cuando uno dice que va a bajar los precios, evidentemente, pues, esa es una idea muy atractiva, pero hay que entender un poquito la consecuencia que está detrás. Sin embargo, es interesante que ya no ha dicho que va a haber un control de tasa de interés desde el Estado, sino lo que va a promover es la generación de más bancos, por lo cual podría decir que hay por lo menos un avance respecto al entendimiento de más o menos cómo funciona la lógica del mercado y la competencia. A ver, vamos con Gonzalo. Sí, sucede que Keiko Fujimori me parece que ya está cayendo en el exceso de dramatización, ¿no? Creo que lo que vimos, por ejemplo, el sábado en ese fallido debate que hubo en Santa Mónica, que se terminó convirtiendo en un meeting, esa reconciliación de ella con Kenye, sí, o sea, para Datum hoy nos dice que el 70% de la gente no la ve muy creíble, sino oportunista. Entonces Keiko vuelve a ensayar una estrategia donde ella comienza a desafiar otra vez a
ahora a Cerrón, ¿no? Pechándolo y tratando de llevar el debate hacia esa arena del desafío, ¿no? Y creo que tiene que cuidarse mucho de eso, porque cuando eso ya se fuerza la figura, en lugar de que sea un careo, digamos, a su propuesta, a las ideas que representa, puede despintar un poco ese aire de desafío que está mostrando y puede visualizarse pues como una candidata que ya está cayendo en medidas desesperadas. Y eso es algo que la opinión pública sí no mira con bastante, con buenos ojos, ¿no? Y luego en el caso de Castillo me parece que él vuelve a temperar tal vez un poco porque es consciente de que el hecho de que haya habido estas agresiones en campaña a periodistas se debe pues porque él en las plazas digamos que incendiaba a la multitud y la multitud pues identificó como enemigos a los periodistas, más allá de si los periodistas no responden o no responden a la línea editorial, no, la gente no identificaba literalmente a los enemigos y distinguía a las personas de los periodistas de la línea editorial. Entonces creo que allí trata Castillo de poner paños fríos y de dejar de esa polarización, pero de nuevo pues vuelve a la carga con otros temas, ¿no? Como caracteriza mucho a Castillo cuando, digamos, saca la bandera de paz en un tema, la alza en otro tema, ¿no? En este caso el tema de los bancos, ¿no? Pero creo que el tema de los bancos entra dentro de su lógica de campaña. Claro. Sandro. Yo creo que Keiko, a ver, mi hipótesis es la siguiente. Ella está yendo a Junín para decir que quien mande es Cerrón, no Castillo. Ajá. Y dos, que Cerrón en Junín tuvo una gestión regional negligente y corrupta. Entonces creo que se está jugando esa carta de debilitar la candidatura de Castillo, que tiene credibilidad para la gente, mostrando que es un títere, digamos. ¿Le puede salir el tiro por la culata? Ciertamente. Como dice Gonzalo, puede parecer desesperada, puede parecer que ya no sabe qué hacer. En el caso de Castillo, yo lo que veo es un candidato que en las plazas es enérgico, confronta, polariza y tiene un mensaje de cambio, digamos, entre comillas, radical. Pero cuando está frente a los medios de comunicación, es difuso, es evasivo, es contradictorio. Es como un personaje que tiene dos caras, ¿no? Para una buena parte del electorado se están quedando con la imagen del profesor, del derrumbero, del hombre de campo que representa al pueblo y quiere hacer cambios a favor del pueblo. Claramente en las encuestas vemos que él tiene relativamente algo más de credibilidad que Keiko, que cuando abraza a su hermano el 70% cree que es mentira, que es político, que no es sincero ese abrazo, ¿no? Entonces creo que los dos están comenzando a jugarse sus últimas cartas y como dije al inicio de esta conversación, los indecisos son dos. El que no está conectado con la política y va a decidirse a última hora de manera impredecible, y aquel que en realidad no ve en ninguna de las dos opciones una salida saludable, viable para el país, y que a última hora seguramente va a terminar decidiendo su voto una vez más en contra. Creo entonces que nos enfrentamos a un escenario donde tenemos a dos candidatos desesperándose y a un electorado cansado, fastidiado, estresado y a punto de improvisar los 5 años que se vienen para un país en crisis y que necesita más bien estabilidad, claro, y propuestas. Un electorado agotado, alianzas concretas. Así es, agotado emocionalmente, que quiere cambios, pero que quiere
paz, ¿no? Un poco de alivio, y ojalá los debates sirvan para ello, como dijo Alexandra, para la exposición de las propuestas, de la agenda del país y no de las particulares agresiones o ataques entre los candidatos. Pero bueno, así es nuestra clase política. Vamos a ver qué sucede el domingo. Gracias a ustedes por estar esta noche en el programa. Ha sido muy entretenido y rico conversar con los tres. Saludos a la tía de don Sandro, que nos está viendo, y mis tíos también, por favor, mis tíos también. A los tíos de Alexandra, a los de Gonzalo, a todos, chicos, cuídense mucho y nos vemos después de los debates para seguir conversando. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a la pausa, que sigue 2021.